En medio de las maravillas del universo, los eclipses se destacan como manifestaciones de la grandeza divina, tal como se refleja en Isaías 45:7, donde se lee: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo traigo prosperidad y creo la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Este verso ilumina la comprensión de los fenómenos naturales desde una perspectiva espiritual, proporcionando una reflexión profunda sobre el poder y la soberanía divina. En el corazón de este fascinio celestial se encuentra el eclipse solar total, previsto para el 8 de abril de 2024, un espectáculo que promete captar la atención global. Este raro acontecimiento astronómico podrá ser presenciado desde América del Norte hasta América Central, despertando el entusiasmo no solo de aficionados a la astronomía, sino también del público en general. La expectativa en torno a este fenómeno es alimentada por una amplia cobertura mediática, que ofrece desde información detallada hasta consejos para aquellos que desean presenciar este magnífico evento. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente la luz solar. Este evento puede durar hasta 3 horas, pero la totalidad del eclipse, el momento en que el Sol queda completamente oculto, dura aproximadamente 2 minutos y 40 segundos en cualquier lugar por donde pase el camino de la totalidad. El origen de la palabra eclipse proviene del griego, significando un abandono, una falla o un dejar de aparecer. Durante un eclipse, no es como si el Sol nos abandonara. Al contrario, nos encontramos bajo la sombra de la luna, sumergidos en una oscuridad temporal. Curiosamente, la Tierra se distingue como el único planeta de nuestro sistema solar donde es posible observar eclipses solares totales desde su superficie. Mercurio y Venus, al no tener lunas, y Marte, cuyas 2 lunas son demasiado pequeñas para cubrir el Sol, junto con los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que a pesar de tener lunas capaces de eclipsar el Sol, tienen superficies en las que es imposible permanecer, hacen de la Tierra un observatorio único para este espectáculo natural. En la antigüedad, diversas culturas interpretaban los eclipses solares como momentos de consumo del Sol por entidades míticas, un perro negro o un dragón en el folclore chino, una rana gigante en leyendas vietnamitas. Estas narrativas reflejan el impacto profundo que los eclipses ejercían sobre la imaginación humana, a menudo asociados con presagios de apocalipsis o grandes cambios. A través de las eras, eventos celestiales como los eclipses continúan inspirando admiración y reflexión, sirviendo como recordatorios poderosos de las palabras eternas encontradas en las Escrituras, un testimonio de la majestad y el misterio que gobiernan el universo. En el relato del Génesis, encontramos un momento de inmensa creatividad divina. Dios proclamó la existencia de los portadores de luz en el firmamento de los cielos. Fue un mandato para que surgieran entidades luminosas que separaran el día de la noche y sirvieran como marcadores celestiales para orientar las estaciones, los días y los años. Una verdadera manifestación del cuidado providencial de Dios. Las grandes luces, el Sol para dominar el día y la luna para reinar sobre la noche, junto con una multitud de estrellas, fueron colocadas en los cielos no solo para iluminar la tierra, sino también para gobernar el ciclo de luz y oscuridad, trayendo orden al universo creado. Este acto divino, realizado en el 4º día de la creación, no solo estableció las bases para la medición del tiempo y la orientación en el espacio, sino que también reflejó la magnitud de la sabiduría y el poder creativo de Dios. La colocación precisa del Sol, una fuente de luz y vida, demuestra un equilibrio delicado. Una variación mínima en su distancia con respecto a la Tierra podría hacer la vida insostenible. Este equilibrio evidencia la existencia de un creador atento a los más mínimos detalles de su creación. Además, el cielo nocturno, salpicado de estrellas y constelaciones, conocido por los antiguos hebreos como Maserón, servía no solo como una herramienta para la navegación y la marcación del tiempo, sino también como un recordatorio de lo infinito y lo misterioso. La presencia de fenómenos como eclipses y lunas de sangre ha sido interpretada a lo largo de los tiempos como señales precursoras de eventos significativos, a menudo vinculados al fin de los tiempos.
La Biblia está llena de referencias a señales celestiales que anuncian momentos cruciales en la historia de la salvación. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 25, Jesús menciona que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, confundidas por el rugido del mar y de las olas, un presagio de los tiempos finales. Estos momentos, marcados por fenómenos astronómicos raros, son frecuentemente vistos como mensajeros de cambios profundos, despertando reflexiones sobre la proximidad del fin de los tiempos. La interpretación de los fenómenos celestes como señales divinas refleja una búsqueda constante de comprensión y significado ante la vastedad del universo. La presencia de estas señales en los cielos, establecidas desde la creación, continúa inspirando admiración, temor reverencial y una profunda reflexión sobre nuestra propia existencia y sobre el inmenso poder y sabiduría del Creador. El pasaje en Mateo capítulo 24, versículo 29, ofrece una visión intrigante sobre los eventos que marcan el fin de los tiempos, según la narrativa bíblica. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Esta descripción apocalíptica encuentra un eco en Isaías capítulo 13, versículo 10, donde se lee: «Porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán su luz. El sol se oscurecerá en su salida y la luna no hará resplandecer su luz». Estos textos sugieren una alteración dramática en los cielos, una imagen que muchos asocian con el fenómeno del eclipse, tanto solar como lunar. Durante un eclipse solar, de hecho, el sol queda temporalmente oculto, sumiendo el día en tinieblas, mientras que en un eclipse lunar, la luna, normalmente brillante, se oscurece significativamente. Estos cambios visibles en el cielo alimentan especulaciones sobre la conexión entre los eclipses y el fin de los tiempos profetizado. Sin embargo, es esencial comprender que los eclipses son fenómenos naturales regulares, con eclipses solares totales ocurriendo aproximadamente cada 18 meses y eclipses lunares totales siendo igualmente frecuentes. Desde las palabras de Jesús, han ocurrido innumerables eclipses sin que ninguno de ellos marque el comienzo del fin de los tiempos. Por lo tanto, asociar un eclipse específico con las profecías del fin de los tiempos es una interpretación que carece de base bíblica e histórica. La énfasis debe ponerse en la totalidad del discurso de Jesús en Mateo capítulo 24, a menudo referido como el discurso del Monte de los Olivos. Este capítulo no trata solo de señales celestiales como los eclipses, sino también de eventos terrenales significativos y transformaciones espirituales, incluyendo la abominación de la desolación, mencionada en el versículo 15, un signo de angustia profunda. Por lo tanto, al considerar las profecías sobre el fin de los tiempos, es crucial no enfocarse aisladamente en eventos astronómicos como los eclipses, sino entender esos signos dentro de un contexto más amplio de cambios espirituales, sociales y naturales. El verdadero significado de estas profecías reside en la preparación espiritual y en el reconocimiento de que, más que fenómenos físicos, son llamados a una reflexión profunda sobre nuestra relación con lo divino y los signos de nuestro tiempo. El fragmento citado alude a un período de tribulación descrito en Mateo capítulo 24, versículo 22, que será de una magnitud sin precedentes, insinuando un escenario de calamidades tan intensas que, de no ser por una intervención divina, ninguna vida sobreviviría. Este momento no se refiere a un evento aislado como un eclipse, sino a una conjunción de señales cataclísmicas, marcando un período de aflicción extrema nunca antes visto en la historia humana. Es importante resaltar que este tiempo de angustia sirve como preludio para el regreso de Cristo, momento que, como se enfatiza en Mateo 24, versículo 36, permanece desconocido para cualquier ser, excepto el Padre. Esta incertidumbre sobre el tiempo exacto refleja la imposibilidad de prever el regreso de Cristo, basado en eventos astronómicos específicos, como los eclipses, que pueden calcularse con precisión hasta el segundo. En contraste con la especulación sobre el momento exacto del fin, el apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulos 3, versículos 11 y 12, orienta a los fieles sobre cómo vivir en anticipación a estos eventos.
Pedro argumenta que la expectativa del fin de los tiempos y la subsiguiente disolución de los elementos deben inspirar en los creyentes una vida marcada por la santidad y la piedad, en profunda reverencia a Dios, mientras esperan y aceleran la venida del día del Señor. A lo largo de la historia, eclipses y fenómenos astronómicos como las lunas de sangre han sido interpretados por algunos como señales proféticas, incluyendo las series de lunas rojas de sangre en 2014 y 2015, que fueron asociadas con la segunda venida de Cristo. Esta interpretación se basa en lecturas de textos bíblicos que describen eventos celestiales simbólicos. Sin embargo, el paso del tiempo sin el cumplimiento de esas expectativas específicas destaca la complejidad de interpretar señales bíblicas y la advertencia de Jesús sobre el desconocimiento del día y la hora de su regreso. Así, la énfasis bíblica recae no sobre la identificación precisa del momento del fin, sino sobre la preparación espiritual para el retorno de Cristo, independientemente de cuándo ocurra. La santidad, la piedad y la reverencia a Dios se presentan como virtudes esenciales en la vida de los creyentes, quienes deben vivir cada día como si fuera el inminente regreso del Señor, reflexionando sobre la naturaleza transitoria de este mundo y la promesa de la eternidad. Durante los años 2014 y 2015, ocurrió un fenómeno astronómico notable. Una serie de 4 eclipses lunares que adquirieron una coloración roja o naranja intensa, fenómeno que llevó al apodo de lunas de sangre. El alineamiento de estos eclipses con festividades judías significativas, 2 de ellos coincidiendo con el primer día de Pascua y 2 con el primer día de Sukkot, fiesta de los tabernáculos, capturó la imaginación de muchos estudiosos y entusiastas de las profecías bíblicas. Además, el período también estuvo marcado por 2 eclipses solares en 2015, agregando aún más fascinación a estos eventos celestiales. Este conjunto de eventos, conocido como Tétrade, reavivó interpretaciones proféticas basadas en pasajes bíblicos encontrados en el libro de Joel 2:31 y en el Apocalipsis 6:12, que hablan de una luna convertida en sangre precediendo al gran y terrible día del Señor. Estas interpretaciones fueron impulsadas por las coincidencias históricas de eclipses lunares similares con momentos significativos para Israel, como la fundación del Estado de Israel en 1948 y la Guerra de los 6 Días en 1967. A pesar de la rareza y el simbolismo intrigante de estos eventos astronómicos en relación con el calendario judío, es crucial entender que la ocurrencia de tétradas y su correlación con eventos históricos específicos no proporcionan evidencia concreta que apunte a la realización inminente de las profecías del fin de los tiempos o la segunda venida de Cristo en 2015. El intento de vincular estos fenómenos directamente a las profecías bíblicas corre el riesgo de establecer fechas para eventos escatológicos, práctica contra la cual la propia Biblia advierte, especialmente considerando que de aquel día y hora nadie sabe, Mateo 24:36. Además de las lunas de sangre, los eclipses solares también ocupan un lugar especial en el imaginario humano, sirviendo tanto como maravillas científicas como símbolos potentes en diversas culturas. El eclipse solar total de 2017, por ejemplo, se convirtió en un gran evento cultural, con personas de varias partes del mundo viajando largas distancias o conectándose digitalmente para presenciar este espectáculo de la naturaleza. Estos momentos de oscuridad temporal del Sol ofrecen una pausa para reflexionar sobre la maravilla y la transitoriedad de la existencia humana bajo la vastedad del universo, además de recordarnos la gloria de Dios, que se revela tanto en la luz como en la oscuridad. En resumen, si bien los fenómenos celestiales como las lunas de sangre y los eclipses solares pueden inspirar admiración y contemplación, su interpretación como señales definitivas de los tiempos finales debe abordarse con cautela y discernimiento, centrándose más en el mensaje de preparación espiritual y la expectativa vigilante que la Biblia enfatiza consistentemente. En medio de la vastedad del cosmos, los eclipses solares totales se presentan como una fascinante tela que entrelaza la precisión matemática con profundos simbolismos teológicos. Este fenómeno, en el que la luna oculta al sol, arrojando una sombra temporal sobre la Tierra, es una demostración elocuente de la complejidad y la belleza del universo en el que habitamos.
a la luz del Salmo 19, que proclama: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Los eclipses se revelan no solo como maravillas astronómicas, sino también como reflejos de la majestuosidad divina. La rareza y precisión de los eclipses solares totales, que dependen de una combinación exacta de distancias y tamaños entre el Sol, la Luna y la Tierra, hablan de un universo sintonizado con propósitos mucho más allá del azar. Esta armonía cósmica, donde cada elemento encaja de manera tan precisa, evoca la noción de una sintonización fina universal, un argumento a favor de la existencia de un creador dotado de sabiduría insondable. La posibilidad de prever eclipses con años de anticipación, gracias a nuestra comprensión de las leyes físicas y matemáticas que rigen los cuerpos celestes, refuerza la idea de un orden creado, intencional e increíblemente complejo. Además de su significado científico, los eclipses llevan consigo un rico simbolismo teológico. En la tradición bíblica, el eclipse puede ser visto como una metáfora del velo temporal sobre la gloria divina, similar a la encarnación de Jesús, donde la divinidad fue velada por la humanidad. Así, el momento en que la luna cubre al sol puede ser contemplado como un recordatorio del misterio de la encarnación, la luz de lo divino temporalmente oculta, pero nunca extinguida. Presenciar un eclipse solar total, con su impresionante efecto de anillo de diamante, es una experiencia de trascendencia y asombro. La incomparable belleza de este fenómeno, junto con nuestra capacidad para apreciarlo, sugiere la existencia de un propósito y una belleza más elevados detrás de la creación. La posibilidad de observar tales eventos, ubicados de manera única en nuestro planeta, apunta a la consideración de que fuimos colocados intencionalmente para presenciar y reflexionar sobre estos espectáculos celestiales. Por lo tanto, al contemplar los cielos, especialmente durante los raros e impresionantes eclipses solares totales, somos invitados a meditar sobre la gloria de Dios manifestada en el universo. Estos momentos de oscuridad temporal nos recuerdan la belleza, el orden y el misterio que impregnan la creación, inspirándonos a una reverencia más profunda por la obra de las manos divinas. La contemplación de la belleza del universo y de las maravillas celestiales, como los eclipses solares, es una invitación a explorar más profundamente la creación divina, reflexionando sobre el carácter y la gloria de Dios. La alegría con la que Dios contempla su creación, una alegría compartida por los hijos de Dios y las estrellas de la mañana en el momento de la creación, según se narra en Job capítulo 38, versículos 4 a 7, es un llamado para que también nosotros encontremos satisfacción y gratitud en las obras de sus manos. Dios, al moldear el universo con una intrincada combinación de orden y belleza, nos invita a involucrar no solo la mente, sino también las emociones y la imaginación en la apreciación de su obra. Este enfoque holístico hacia la creación nos desafía a deleitarnos en la belleza que nos rodea, reconociéndola como reflejo de la majestuosidad de Dios. Por lo tanto, cada manifestación de la belleza natural, desde los fenómenos más grandiosos hasta los detalles más sutiles, exige más que un reconocimiento intelectual. Requiere una respuesta emocional y espiritual, una celebración de la bondad y el esplendor divinos. Observar un eclipse solar, uno de los espectáculos más sublimes de la naturaleza, sirve como un momento particularmente poderoso de reflexión y admiración. Sin embargo, es importante recordar que la observación directa del Sol durante un eclipse, excepto durante la breve totalidad, puede ser peligrosa. Se debe usar filtros solares especiales, como gafas para eclipses. Además de la maravilla de los eclipses, las campañas de conquista de la tierra prometida por los hijos de Israel, con sus batallas espirituales y demostraciones del poder sobrenatural de Dios, como la detención del Sol y la Luna, ofrecen otra dimensión a través de la cual podemos contemplar la intervención divina en la historia. Estos eventos no son solo registros históricos, son testimonios del cuidado y la autoridad de Dios sobre la creación y sobre los destinos de los pueblos. Por lo tanto, la belleza del universo, manifestada en fenómenos como los eclipses y en la propia narrativa bíblica, nos invita a una apreciación constante y profunda de la creación. No debemos esperar un eclipse para admirar la gloria de Dios. Cada mirada a los cielos, cada momento de contemplación de la naturaleza,
es una oportunidad para reconocer y alabar al Creador, quien se deleita en su obra y nos invita a compartir esa alegría. La narrativa de la conquista de Canaán, especialmente los eventos descritos en el libro de Josué, ofrece una poderosa ilustración de la guerra espiritual enfrentada por los seguidores de Dios. Como Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta verdad se ejemplifica vivamente en la historia de Israel bajo el liderazgo de Josué. Al adentrarnos en el relato de Josué capítulo 10, observamos la reacción de Adón y Sedequías, rey de Jerusalén, al descubrir las victorias de Israel sobre Jericó y Ai, y el tratado de paz establecido con los gibeonitas. Motivado por el miedo, Adón y Sedequías recluta a otros 4 reyes amorreos en un intento de aplastar a Gibeón como represalia por su alianza con Israel. Este movimiento contra Gibeón activa la intervención de Israel, que, a su vez, responde al llamado de auxilio de los gibeonitas. Una acción que, aunque inicialmente parecía ser una consecuencia de un error, el engaño de los gibeonitas que llevó a la alianza, se convierte en una oportunidad para que Israel experimente la poderosa mano de Dios en la batalla. La respuesta de Dios a la situación es de completa y sobrenatural asistencia. A Josué y sus guerreros, Dios promete la victoria. No los temas, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Esta promesa se cumple no solo a través de la habilidad bélica de los israelitas, sino también mediante intervenciones divinas directas. Primero, sembrando confusión entre los enemigos, y luego de manera aún más dramática, lanzando grandes piedras de granizo del cielo, que mataron a más enemigos que las propias espadas de Israel. Este episodio resalta la verdad de que, en la batalla espiritual, aunque los seguidores de Dios pueden ser llamados a actuar, es Él quien efectúa la victoria. Las piedras de granizo representan las armas poderosas en Dios, mencionadas por Pablo, instrumentos divinos de justicia y protección para su pueblo. La combinación del esfuerzo humano y la intervención divina en el libro de Josué nos enseña importantes lecciones sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Primero, que la obediencia y la fe son fundamentales para la victoria espiritual. Segundo, que Dios está activamente involucrado en las luchas de sus fieles, capacitándolos para superar desafíos que parecen insuperables. Por último, que la verdadera victoria se alcanza no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios, que puede manifestarse de formas más inesperadas y milagrosas. Así, al enfrentar nuestras propias batallas espirituales, ya sea contra la injusticia, el pecado o cualquier fortaleza que intente oponerse al propósito divino en nuestras vidas, es esencial recordar la historia de Josué. La confianza en la soberanía y el poder de Dios, junto con nuestra disposición para obedecer y actuar según su voluntad, constituye la clave para la victoria espiritual. Desde tiempos antiguos, el poder y la precisión de los fenómenos naturales han servido como testimonios de la majestuosidad divina. Contrarrestando la modernidad de los misiles militares, las Escrituras nos revelan que Dios ya empleaba elementos de la naturaleza como sus herramientas desde la fundación del mundo. En Job capítulo 38, versículos 22 y 23, se nos pregunta si conocemos los tesoros de la nieve o los almacenes de granizo, reservados para tiempos de tribulación y guerra, demostrando que mucho antes de la invención humana, Dios ya disponía de medios poderosos para intervenir en la historia. Uno de los episodios más destacados de esta intervención divina se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 a 14, donde Josué, liderando a los israelitas en la batalla, clama al Señor para que el sol y la luna se detengan. Esta solicitud extraordinaria, hecha en medio del combate para garantizar la victoria sobre los amorreos, fue atendida. Entonces el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Este evento singular, en el que el curso natural del día fue alterado, es un testimonio de la soberanía de Dios sobre la creación y su disposición a favorecer a su pueblo en momentos cruciales. La decisión de los reyes amorreos de formar una coalición contra Israel, lejos de intimidar, proporcionó a Josué y a los israelitas una oportunidad única para demostrar la fuerza y el apoyo divino en su jornada. La oración de Josué por más luz del día y la respuesta divina a esa oración resaltan la relación íntima entre Dios y su pueblo escogido,
así como la prontitud divina en intervenir milagrosamente a su favor. Este milagro, una clara intervención sobrenatural en el orden natural, resalta que Dios, el creador del universo, detenta el poder absoluto sobre su creación y puede alterarla según su voluntad. La creencia en los milagros y en la capacidad de Dios para operarlos es fundamental para la fe judeocristiana, reiterando que para Dios no hay nada imposible. Además de las grandes narrativas de batallas e intervenciones divinas, el mensaje se extiende a la vida personal de cada creyente. Dios no nos llama a desafíos sin equiparnos con la fuerza necesaria para enfrentarlos. Las luchas y dificultades del presente son herramientas en las manos de Dios que nos moldean para el futuro. Él promete estar con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso del camino. Así, ante los desafíos diarios, sean cuales sean, se nos anima a confiar en la presencia constante de Dios, que nos capacita para superar cada obstáculo, haciéndonos fructificar según su voluntad. En resumen, la historia de Josué y el sol detenido no es solo un relato de victoria militar, sino un recordatorio del cuidado continuo de Dios por su pueblo y de su soberanía sobre toda la creación. Nos enseña a confiar en la fuerza que Dios nos proporciona para enfrentar las batallas de la vida, recordándonos que con Dios nunca estamos solos. En momentos de lucha contra actitudes nocivas o malos hábitos, es esencial recordar la promesa de la fuerza de Dios y su presencia constante. Así como Él estuvo con los israelitas, asegurándoles la victoria en las batallas que enfrentaron, Dios también promete estar con nosotros, equipándonos para superar los desafíos del día a día. Es crucial reconocer que Dios tiene el control supremo sobre todas las cosas, incluyendo los detalles de nuestras vidas. Los milagros narrados en la Biblia, como el sol que se detuvo para Josué, muestran que frente a nuestras batallas espirituales, Dios puede intervenir de manera sobrenatural e inmediata en respuesta a nuestras oraciones. Ya sea curando de forma milagrosa, removiendo un obstáculo o supliendo una necesidad de manera inesperada, para Dios, los milagros son una demostración de su poder y amor por nosotros. Después de la batalla descrita en Josué capítulo 10, la sumisión de los 5 reyes amorreos simboliza la completa derrota del enemigo. Esta práctica, donde los capitanes israelitas ponen sus pies sobre el cuello de los reyes, no solo ilustra la victoria física, sino que también ofrece un mensaje espiritual profundo. Josué aprovecha este momento para reafirmar la continuidad del apoyo divino, inspirando confianza en el pueblo de que Dios les otorgaría futuras victorias. Esta narrativa tiene paralelos significativos con nuestras luchas personales. Así como los reyes fueron ocultos y posteriormente sometidos, a menudo enfrentamos enemigos internos, desde el orgullo hasta patrones de pensamiento destructivos, que necesitan ser expuestos y vencidos. Dios nos llama a traer a la luz nuestros pecados y luchas internas, prometiendo que al confesarlos recibimos perdón y purificación. 1 Juan 1, versículo 9. Por lo tanto, enfrentar y vencer nuestras batallas espirituales requiere que expongamos nuestras debilidades y pecados a la luz de la verdad de Cristo, reclamando la victoria que Él ya ha conquistado en la cruz. Al hacerlo, no solo alcanzamos liberación personal, sino que también testimoniamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. La clave para la superación está en la confesión sincera y en la entrega continua a Dios, reconociendo que con Él somos más que vencedores. La integridad es un pilar esencial para cualquier líder, como se ilustra en la vida de Josué. Su compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia no solo aseguró la confianza del pueblo que lideraba, sino que también garantizó su lealtad y apoyo continuos. Este principio de reciprocidad, donde la lealtad genera lealtad, es fundamental no solo en las relaciones de liderazgo, sino también en las interacciones cotidianas. La integridad de Josué, demostrada a través de sus acciones y decisiones, resultó ser un factor crucial para el éxito de sus campañas y conquistas. El costo de mantener tal integridad puede ser alto, pero los beneficios de confianza y lealtad que de ella emanan son inestimables. Por otro lado, el relato de la crucifixión de Jesucristo ofrece una visión profunda de la intervención divina y el significado espiritual de los eventos naturales. En el momento de la muerte de Jesús, descrito en Marcos capítulo 15, versículo 25,
y la subsiguiente oscuridad que cubrió la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, vemos una manifestación física de la tristeza y la magnitud de ese acontecimiento. Esta oscuridad, que desafió las explicaciones naturales al ocurrir durante el periodo de luna llena, cuando un eclipse solar sería imposible, sirvió como un poderoso testimonio de la singularidad de la muerte de Cristo y del profundo duelo de la creación por la pérdida de su Creador. Esta oscuridad también cumplió con las profecías, como la encontrada en Amós capítulo 8, versículo 9, destacando la conexión entre los eventos celestiales y los momentos decisivos de la historia de la salvación. Para los contemporáneos de Jesús, así como para los lectores posteriores de las Escrituras, la oscuridad que acompañó su muerte fue una señal cósmica de duelo y pérdida, reconocible tanto para gentiles como para judíos como indicativo de la muerte de un gran líder o rey. Además, la presencia de oscuridad durante la crucifixión de Jesús ofreció un testimonio irrefutable de la realidad de su muerte, proporcionando a amigos y enemigos evidencias visuales de sus últimas horas y sufrimientos. Sin esas horas de luz, podrían haber surgido dudas sobre la autenticidad de la crucifixión y la identidad del crucificado. De esta manera, la oscuridad no fue solo una manifestación del dolor divino, sino también una parte esencial del plan de Dios para confirmar la verdad del sacrificio de Cristo. En ambos casos, ya sea en el liderazgo de Josué o en el sacrificio de Cristo, vemos el papel fundamental de la integridad y la intervención divina. La historia de Josué nos recuerda la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios, mientras que el relato de la crucifixión de Jesús nos invita a reflexionar sobre el profundo amor de Dios por la humanidad, un amor tan grande que alteró el curso natural del mundo para marcar el momento en que la salvación fue alcanzada para todos.